Yo tengo aquí unas cifras que son verdaderamente increíbles, hablando de los empleados de ese astillero. En 1753, dice Vigo Trasancos, dice había 7.309 trabajadores, eran 14 oficiales, 22 escribientes, 2.577 canteros y albañiles, 347 carpinteros de ribera, 862 patrones y marineros, 67 capataces, 2.928 soldados, 200 peones, 76 carreteros, 215 presidiarios y 2 puestos de cirujano y sangrador. Pues 20 años más tarde, mucho más, 20 años más tarde. Y 20 años más tarde, la ciudad mayor de la orden de los 20.000 hago, Pepa, un comentario, porque efectivamente cuando hablamos de Alfredo Vigo Trasancos, los tres que estamos aquí, y seguramente también tú, somos deudores absolutos del trabajo que ha hecho sobre gran obra de Alfredo Vigo Trasancos, que sigue siendo todavía la referencia fundamental cuando hablamos del Arsenal y cuando hablamos del astillero. O sea que eso queda en primer lugar. En segundo lugar, las cifras que tienes tú ahí son realmente impresionantes. Entre otras, si te das cuenta, hay un número muy elevado de canteros. Los canteros son los que seguían trabajando en las obras del Arsenal. Las obras del Arsenal fundamentalmente era piedra labrada y allí la plantilla de canteros era enorme. En el astillero, el gremio fundamental es el gremio de los carpinteros de ribera. Carpinteros de ribera que no había en el número necesario en Galicia. Por eso, cuando se comienza a trabajar en el astillero de Esteiro, llegan carpinteros de ribera del País Vasco, fundamentalmente, y de Santander. Guarnísimo. Aquí hay que hacer una pequeña postilla nada más, un pequeño comentario, a que cuando se construye el Arsenal y el astillero de Ferrol, se desmantela el gran astillero de la Corona del Norte, que era el astillero de Guarnizo, Santander. De manera que si tú hablas con un santanderino y dices que eres ferrolano, probablemente el santanderino te dirá, caramba, Ferrol se llevó el gran astillero de Santander, que era el astillero de Guarnizo, y lo era. ¿Qué ocurre? Que era un astillero muy poco protegido, un astillero que estaba junto a la capital, en lo que ahora es Astillero, es un pueblecito que se llama Astillero, y no tenía la situación magnífica y estratégica de Ferrol, que decidió su ubicación. No obstante, hay que decir que el director de la Marina en aquel momento, que era el Marqués de la Victoria, se opuso a la instalación del Arsenal por razones fundadas. Sí. Ferrol tiene una estrecha zona de acceso, el canal de acceso, ¿no? Con una orientación aproximadamente, pues bueno, este-oeste o noreste-suroeste. Bien, solamente se puede entrar barcos de vela, siglo XVIII, barcos que no ciñan el viento, sino que necesitan viento de popa. Viento de popa. Solamente pueden entrar con vientos de componente oeste, suroeste. No pueden entrar con un nordeste. El nordeste famoso que tenemos aquí en verano impedía la entrada de uno de esos navíos. Y a la vez, también, la salida de los navíos, la salida de los navíos necesitaba viento del norte, componente norte, nordeste, este. Bien. Eso hacía que muchos navíos llegaban a Ferrol, fondeasen en Cariño, en nuestro Cariño, en la boca de entrada, y esperasen al ancla hasta que el viento rolaba y permitía la entrada. Eso era una limitación fuerte, y esa limitación llevó al Marqués de la Victoria a decir: Ferrol no es un buen lugar para un arsenal. Se equivocó. Prefería Vigo. Prefería Vigo, entre otras cosas, porque Vigo es una ría mucho más amplia que permite a los navíos buscar el viento adecuado para entrar. Se equivocó, primero porque los barcos aquí entraron y salieron sin ningún problema, y segundo porque en el siglo XIX comenzó la propulsión mecánica, y un barco con propulsión mecánica no necesita viento del suroeste ni del noroeste, entra cuando le peta. Por tanto se equivocó. Y es Jorge Juan en el que en 1771 le dice a Ensenada: oiga, que es que aquí tenemos una cantidad de gente impresionante, y es que hay que ponerle a algún sitio, ¿no? Claro, ¿dónde va a vivir toda esta gente? Yo creo que empezaron antes. Y ahí entramos con Esteiro. Y bueno, luego con la Magdalena. No, bien. Primero Esteiro yo creo que es una formación muy sobre la marcha. Eran campamental, casi, ¿no? Un campamento que luego se va materializando, lo que hemos recibido de Esteiro, se va materializando ya cuando la Magdalena se va, porque era un asentamiento de personas singulares, de trabajadores y tal, y la Magdalena realmente, es muy importante esto que indicas, se empieza a diseñar
En 1760, 71 ya hay los primeros diseños bastante hechos. Como hemos dicho antes, a la vez que los diseños, si se trata durante 17, 18 años en comenzar, como antes preguntabas, el Arsenal, hay soluciones de todos los, de Petit Delacroix, de todos los ingenieros, y ellos mismos en ese equipo se van superando y van perfeccionando. Y en esas perfecciones es donde nace, parece como la creación. Dios vio que era bueno y creó la costilla. Bueno, pues la costilla del astillero pues era el asentamiento de los marinos, básicamente. Marinos con sus servicios. Y ahí empieza pues ese Ferrol con ese diseño que básicamente es del 18 e importante, y no tenemos más que del 18, que es la traza. Esa traza, que luego podemos ver, donde al principio el mismo Delacroix, junto a su astillero, pues plantea realmente una retícula, pero una retícula complicada. Lo que ahora llamamos, y se ha hecho extensivo, y los arquitectos, a través de Mies van der Rohe, el menos es más, sí. Pues esa racionalidad del movimiento moderno se da en ese momento, y entonces entre Julián Sánchez-Bort, y aún así, habiéndolos ordenado Sánchez-Bort, se puede uno imaginar, Delacroix hace una Bastilla con 2 plazas. Sánchez-Bort de pronto dice, con una sola, lo que podría ser la Plaza de España sin ayuntamiento. Y luego, de nuevo, se retoma, y aquellas Bastillas eran pequeñas, las hacen mayores, con lo cual hay menos calles y está más concentrado. Y luego aparece solamente las 2, cuando en cualquier pueblo de esas formaciones aparece una sola plaza centrada, sí. Todo tal. Ferrol tiene la singularidad que aparecen dos plazas que equilibran, en último términos, una simetría propia de la época. Esa simetría se busca a través del equilibrio no inestable, ahora está muy inestabilizado, son muy distintas, pero 2 plazas iguales, equidistantes. Bueno, pues esa pieza es la que llega casi a la conclusión Julián Sánchez-Bort, pero le da el toque maestro, que decíamos antes, Jorge Juan. Llega al equilibrio proporcional entre el Arsenal y las plazas. Y el propio Arsenal se le da como minuciosamente el diseño último. Por ejemplo, hay un detalle que lo explica muy bien también Alfredo Vigo Trasancos, como ese famoso canal, ese foso que se ha descubierto parcialmente y que hemos visto las dimensiones que tenían, pues a lo largo de todo el recorrido era de 10 metros. Y cuando se llega a la espalda de lo que era el gran tinglado, que antes se ha descrito, el gran tinglado que servía para el montaje de los buques, etcétera, pues dejan 20 metros detrás, está todo oculto, ¿no?, para que sirva también como navegación de pequeñas tal. Entonces, esas pequeñas rectificaciones y añadidos, y el propio lo que es Puerto Chico, que existe tal, todos aquellos perfeccionamientos ya como de diseño no salen de una idea primera, salen de un trabajo pues muy laborioso. De años. Claro, y todo junto, o sea que lo importante de esto es la belleza de cada una de las partes y las partes en el conjunto. Eso que decía Santo Tomás, es toto parte sin toto, ordo parte sin toto, el orden del conjunto, de las partes en el conjunto, ese equilibrio de racionalismo, que es lo que es la maravilla. Luego las casitas que son bonitas o con galerías y tal, eso ni es del 18, eso lo vamos a dejar después. Vamos a dejarlo pero aquí, lo importante es lo que hicieron ellos. Y ahora seguimos, vamos un segundo a publicidad y enseguida estamos con ustedes.